Vamos a dedicar las conferencias de hoy a lo que es la renaturalización de la ciudad. Y vamos a tener a 3 personas que nos van a contar sus experiencias y su trabajo también, ¿no? En primer lugar, va a hablar Carmen Sánchez de Guevara. Carmen Sánchez de Guevara es doctora arquitecta, es investigadora en el grupo ABIO, en el grupo de arquitectura bioclimática de la escuela, y ha sido de alguna manera investigadora que ha tirado el carro fundamentalmente del proyecto Modifica, que es el que va a hablar, el que nos va a contar en primer lugar. Después, Juan Azcárate Luxán es licenciado en Ciencias Químicas, trabaja en el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid y es el director de la Agencia de la Energía de la Ciudad de Madrid, que va a hablar un poco de cuáles son estrategias y la visión de estos problemas desde el punto de vista del Ayuntamiento de Madrid. Y al final, José María Azquiaga, que es arquitecto, urbanista, es profesor titular de la escuela y en estos momentos pues es también el decano del COAM y por lo tanto, y también una persona que en temas de urbanismo pues ha desarrollado muchas cosas también en esta vía. Así que van tomando directamente la palabra, pues nada, Carmen Sánchez de Guevara. Bueno, buenos días. Muchas gracias al área de cultura de la escuela, en primer lugar, por crear estos pequeños espacios de debate donde podemos contar otras cosas que estamos haciendo dentro y fuera de la escuela, y yo creo que es importante enriquecerse, ¿no?, de experiencias de qué está pasando en la calle ya desde que sois estudiantes de arquitectura y vida más allá de estas puertas. El proyecto que yo os voy a contar es el proyecto Modifica, que se titula Modelo predictivo del comportamiento energético de edificios de viviendas bajo condiciones de isla de calor urbana. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y es en lo que hemos estado trabajando los últimos 3 años. El equipo que ha trabajado es bastante amplio, como podéis ver, desde profesores y profesoras de esta escuela, distintos investigadores que hemos trabajado y también hemos colaborado con investigadoras de universidades extranjeras. También muy importante decir que hemos colaborado con el Ayuntamiento de Madrid, con Juan Azcárate en concreto, con la Agencia Estatal de Meteorología también, que nos han cedido algunos datos. Bueno, los objetivos generales del proyecto, en primer lugar, era definir la isla de calor de Madrid. Ahora entraré más en detalle qué es esto de la isla de calor. Ver cómo ha variado a lo largo de los últimos años, porque hay que decir que cuando empezamos este proyecto no había estudios recientes sobre la ciudad de Madrid y queríamos ver cómo había variado desde, por lo menos, los estudios que nosotros conocíamos de los años 80, determinar cómo afectaba el comportamiento de las viviendas, que era el objetivo último que teníamos. Nosotros trabajamos sobre la eficiencia energética de edificios y en concreto de viviendas y presuponíamos que podía haber una modificación pues, de los requerimientos de refrigeración y de calefacción de las viviendas debido a la isla de calor. Y además también saber el impacto que esto tenía sobre la población, que entraré más en detalle ahora. Perdón. Bueno, esto me lo voy a saltar un poco para entrar ya a ver qué es la isla de calor urbana. Seguramente ya os han explicado en urbanismo qué es la isla de calor. Es el efecto por el cual se produce un incremento de las temperaturas en el centro de la ciudad con respecto a la periferia. Se produce fundamentalmente porque la llegada de la radiación al centro de la ciudad pues se acumula en los distintos materiales que tienen bastante inercia que empleamos en las ciudades, ¿no? Pues sobre el asfalto, el granito de las aceras, los ladrillos de las fachadas, con lo cual esta radiación solar se acumula en forma de calor y una vez que el sol se pone o que empieza a atardecer, estos materiales empiezan a ceder ese calor a la atmósfera. Además, en las ciudades tenemos una trama urbana bastante cerrada que impide que la ventilación se lleve ese aire caliente a las afueras de la ciudad. Y además, en concreto en Madrid, tenemos una hermosa boina de contaminación, que en realidad son un montón de partículas dispersas en el ambiente, que impiden también que ese aire caliente se
se escape hacia la bóveda celeste, con lo cual se produce ese fenómeno de recalentamiento de la ciudad que se nota más durante las noches, también lo veremos, y que además es acumulativo a lo largo de los días. Por supuesto, como la radiación es uno de los principales factores, pues ya empezamos a intuir que los días despejados de más sol de verano es cuando mayor efecto de isla de calor vamos a tener. Los días nublados tendremos menos efecto. Bueno, estos eran los estudios que nosotros teníamos de referencia de finales de los años 80. Se habían realizado una serie de mediciones en la ciudad de Madrid. Una serie de investigadores de la Universidad Autónoma habían realizado, es un plano de Madrid, habían realizado una serie de recorridos por Madrid con coches midiendo temperaturas. Así que nosotros, como yo digo, en un afán romántico de repetir ese estudio y empezar a comparar los valores que nosotros podíamos obtener hoy en día con los que se registraron durante esos años, aprovechamos también las nuevas tecnologías. Hoy tenemos GPS en el móvil, tenemos una capacidad de registrar datos que en ese momento no se tenía. También hubo que ajustar las rutas porque Madrid ha cambiado, hay zonas por las que no se puede pasar, zonas de prioridad residencial, es decir, se ha complejizado un poco la ciudad. Eran trayectos que hicimos 3, uno norte-sur, noroeste-sureste y noreste-suroeste, donde fuimos registrando temperaturas con unos termómetros de mucha precisión que iban registrando cada segundo la temperatura, colocados en nuestros coches. Esto fue tecnología a punta que desarrollamos nosotros, colocando los termómetros en las antenas de nuestros propios coches, y salimos 4 veces al año, es decir, una vez en el cercano al solsticio de invierno, a los equinoccios y al solsticio de verano, pues un equipo bastante nutrido de gente. Podéis ver gente que os pueden sonar más o menos las caras. Y a partir de estas mediciones elaboramos una serie de mapas estáticos, porque claro, nosotros salíamos una noche de julio, por ejemplo, y entonces eso nos daba lugar a un mapa estático de ese momento. Los trayectos se hacían ida y vuelta y, bueno, sin entrar mucho en el tecnicismo, pues hacíamos las medias de las temperaturas registradas en esos transectos. Aquí tenemos la imagen para la noche del 15 de julio de 2015, las diferencias de temperaturas. Aquí está representado el salto térmico, es decir, lo rojo está a 5 grados más que la periferia, eso es una barbaridad, 5 grados de salto térmico. Podéis ver cómo el Retiro hace de un colchón térmico bastante bueno. Esta sería la foto fija para un momento de otoño, en invierno y otra vez en primavera. Aquí me gustaría detenerme un segundo porque siempre estamos hablando del impacto que puede tener el cambio climático sobre los efectos de la salud, sobre las personas, sobre las temperaturas en el interior de las viviendas, y estamos hablando de predicciones, ¿no?, de incrementos medios de la temperatura del planeta de en torno a 1 grado, que en climas como el nuestro puede llegar a ser de 6 grados, o no me sé de memoria las predicciones, ¿no? Pero claro, es que aquí en el centro de Madrid, en determinados momentos, tenemos saltos térmicos de 5 grados. Es decir, es como si tuviéramos aquí ya, hay personas, viviendas, hogares, que están experimentando una situación de cambio climático ya en su día a día. Es decir, que vamos tarde. Eso es lo que... bueno, pues con estos mapas estáticos empezamos a plantearnos algunas cosas, como qué relación había entre el crecimiento que ha tenido la ciudad en los últimos años y la isla de calor. Estos serían una serie de planos en los que podéis ver el crecimiento de la ciudad desde los años 90. A todos os sonará la burbuja inmobiliaria. Bueno, para que tengáis un orden de magnitud, los usos urbanos entre el 90 y el 2006 han aumentado un 44,7%.
Los usos agrícolas han disminuido un 45%, la vegetación natural un 10%. Si ya os he explicado un poco cuáles son las causas de la isla de calor, pues esto no tiene muy buena pinta, ¿no? Bueno, pues estos serían unos mapas que realizamos en los que comparamos la situación que registraron aquellos investigadores en el año 85 y lo que hemos registrado nosotros. Prácticamente los valores que se registraban en el centro de Madrid, es decir, la máxima intensidad de isla de calor, podríamos decir que había sido desplazada a la periferia. Es decir, el incremento de temperaturas ha sido espectacular en estos años. Bueno, viendo en detalle qué había pasado con algunos lugares de la periferia, como puede ser el ensanche de Vallecas, podéis ver que la isla de calor se ha extendido como en mancha de aceite, llegando a abarcar más áreas urbanas de las que antes disfrutaban de unas condiciones climáticas más similares a espacios rurales. Además de esto, como teníamos muchas preguntas porque somos investigadores, pues también queríamos saber si hay alguna relación entre dónde se sitúa la población más vulnerable con respecto a la isla de calor. Es decir, dicho de una manera muy clara, si los pobres, además de ser pobres, viven en las zonas que soportan mayores temperaturas, que además sabemos que las altas temperaturas tienen un impacto directo sobre la salud de la población. Seguro que a todos os suenan los problemas de las olas de calor, los muertos por olas de calor. Fue un momento muy decisivo la ola de calor de 2003, que en Francia mató a muchísima gente, y a partir de ahí se empezaron a desarrollar planes para luchar contra los efectos que tiene para la salud las olas de calor. Bueno, pues esto nos parecía muy importante porque si detectábamos alguna correlación entre las clases más vulnerables y las zonas con mayor intensidad de isla de calor, nos iba a dar ya puntos donde quizá había que hacer un hincapié en los planes de rehabilitación, o quizá los planes de rehabilitación tenían que hacer un enfoque específico en paliar las altas temperaturas. Bueno, aquí os cuento un poquito por qué es importante tener en cuenta el calor y el impacto que tiene sobre la salud. Y sin entrar mucho en detalle, cotejamos un día de ola de calor, que para que os hagáis una idea, una ola de calor desde un punto de vista epidemiológico en Madrid se define como aquellos días que se supera la temperatura de 36 grados. Estas, para que os hagáis una idea, son las temperaturas máximas de julio de 2015. Tuvimos una ola de calor muy extendida. Bueno, nosotros las temperaturas las registramos justo un día de ola de calor. Seleccionamos una serie de parámetros socioeconómicos que sabemos que hacen que la población sea más vulnerable frente a las altas temperaturas, como por ejemplo la renta media de los hogares. Sabemos que generalmente la gente con menos recursos además vive en viviendas de peor calidad, porcentaje de extranjería, bajo nivel de estudios, hogares unipersonales, presencia de ancianos y de niños. Entonces establecimos unos umbrales que si se excedía cierto porcentaje de presencia de estas condiciones, podíamos considerar que era un espacio vulnerable frente a las altas temperaturas. Tratamos de esta manera, sin entrar en mucho detalle, la isla de calor la subdividimos por áreas administrativas para poder compararla con los datos socioeconómicos que teníamos. Y bueno, pues aquí veis los barrios que consideramos vulnerables frente a las altas temperaturas, que era cuando se superaban tres valores de estos indicadores que habíamos considerado vulnerables, y los cruzamos con las temperaturas de la isla de calor. Aquí tenéis el mapa, los colores rojos es la intensidad de la isla de calor y las áreas en negro son esos barrios vulnerables frente a las altas temperaturas, con lo cual ya empezamos a ver que efectivamente hay barrios donde se cruzan ambas variables, es decir, parece que tenemos población vulnerable sufriendo altas temperaturas. Y bueno, aquí tenéis simplemente un gráfico en el que se ve esas temperaturas medias con el número de indicadores de vulnerabilidad superados en cada barrio. Bueno, pues a nadie le extrañará, pues tenemos San Diego, Numancia, Almendrales, San Cristóbal, son barrios especialmente vulnerables. Y luego, bueno, evaluamos también la vulnerabilidad severa, que era cuando se superaba como todavía más, ¿no?, esos umbrales de vulnerabilidad. Y también, de nuevo,
vemos ciertas relaciones. Es decir, en los planes de rehabilitación del Ayuntamiento de Madrid, en estos barrios habría que hacer especial hincapié en estrategias de adaptación a las altas temperaturas. Es decir, no solo poner aislamiento, sino vamos a sombrear, vamos a revegetar los espacios urbanos. Eso luego Juan yo creo que hablará un poquito más. Otra vía de análisis que hicimos es que estuvimos trabajando con alumnos de esta escuela y de la Escuela de Edificación porque nos interesaba mucho medir la temperatura interior de las viviendas. Y hay que decir que, por un lado, esto fue muy innovador porque no hay estudios en España que hayan medido pues un parque de viviendas así bastante amplio. Nosotros medimos 50 viviendas en concreto repartidas por toda la ciudad. Y para llegar a esas viviendas lo que hicimos fue encuestar a más de 300 alumnos de esta escuela y de la escuela vecina para que nos explicaran qué características tenían sus viviendas, cómo las usaban, qué composición del hogar tenían, también para intentar caracterizar un poco esos hogares. Y bueno, como resultado de esas encuestas, pues sí extrajimos resultados como que, por ejemplo, mucha gente que vive en el centro de Madrid no abre la ventana por las noches, que probablemente habéis oído hablar de los beneficios de la ventilación nocturna para refrigerar en verano. Bueno, pero también casi todos habremos vivido la experiencia de estar en el centro de Madrid en verano, intentar abrir la ventana y que nos entre pues un sofocón de la calle que hace todo menos refrescar. Bueno, esto es un poco una imagen de las viviendas que monitorizamos, fotos que pedíamos para verificar que la gente estaba colocando bien los termómetros en sus viviendas. Y estos serían los resultados de las 50 viviendas monitorizadas. Lo que evaluamos son los niveles del bienestar. Es decir, a partir de las temperaturas interiores registradas, veíamos cuánto tiempo excedían ciertas temperaturas que nosotros consideramos ya que superan los límites del bienestar y que suponen un riesgo para la salud. Bueno, pues estos son los meses que medimos, junio, julio, agosto y septiembre, y esto en rojo representa las horas, el porcentaje de horas en que esas viviendas estaban sobrecalentadas. Entonces, ¿cómo leemos estos gráficos? Pues si miramos el mes de agosto, y aquí se sitúan las 50 viviendas, vemos que prácticamente pues un 40% de las viviendas, un 50%, tienen un 40% de sus horas sobrecalentadas. Esto es bastante grave porque estamos hablando de unos niveles, nosotros en agosto a lo mejor estábamos trabajando ya con 29 grados, es decir, que un 40% de las horas de una vivienda esté por encima de 29 grados, eso puede tener un impacto importante para la salud de las personas que viven ahí. Hay que decir que uno de los requisitos de selección de las viviendas es que no tuvieran aire acondicionado, porque no queríamos que nos distorsionaran estas mediciones. Bueno, aquí podéis ver, esto es exactamente durante una ola de calor. Si veis, esta es la temperatura exterior registrada, veis que la máxima supera los 36 grados, con lo cual estamos en periodo de ola de calor. Esta franja verde sería la zona que nosotros consideramos que estamos en bienestar. Estamos siendo muy benevolentes porque fijaros que estamos llegando prácticamente hasta los 30 grados. Y todas estas líneas grises son las temperaturas registradas en esas 50 viviendas. Esto es una barbaridad. Fijaros, todos estos picos es una barbaridad. No había hasta ahora en España ningún estudio de este tipo. Da igual casi... Son viviendas repartidas por todo Madrid, prácticamente parece que da igual dónde estén, la tipología, fueron seleccionadas entre un montón de viviendas, con lo cual parece que tenemos un problema, ¿no?, en las viviendas de Madrid. Y luego además, este es otro análisis que hicimos. Estas líneas verticales que se ven aquí son la oscilación térmica diaria para las 4 olas de calor que sucedieron en el verano de 2016. Y este es un análisis del porcentaje de horas sobrecalentadas durante el día y durante la noche. Si miramos el negro, que sería durante la noche, momento en que la gente pretende dormir y descansar en sus viviendas, pues podemos ver, estos por ejemplo, si miramos aquí, estos son 3 días de ola de calor. Veis que la temperatura máxima supera en todos los casos 36 grados. Bueno, pues
Y este es el porcentaje de horas sobrecalentado. Veis que las viviendas arrancan aquí antes de la ola de calor, bueno, tienen un 20% de las horas sobrecalentadas. Estamos hablando de la noche, porque alguien puede decir, bueno, eso es en el momento del día. No, no, estamos hablando de la noche. Y entonces va sucediendo los días de ola de calor y las viviendas empiezan a recalentarse hasta llegar momentos en que durante la noche tenemos un 70% de las horas sobrecalentadas. Es imposible descansar, yo creo, en esas condiciones, ¿no? Otra vía de análisis que utilizamos fue colocar una serie de medidores de termohigrómetros, de temperatura y humedad en 20 farolas repartidos por Madrid. Este es el mapa que seleccionamos cuidadosamente dónde colocarlos, no era al azar. Y sí que decir, bueno, hemos desarrollado una patente porque necesitábamos un abrigo meteorológico para los medidores de temperatura y humedad que cumpliera pues, ciertas características. Estas son todas las fichas de cómo hicimos, de cómo registramos dónde está colocado cada medidor. Esos medidores siguen instalados, los instalamos gracias a la ayuda del Ayuntamiento, al área de Medio Ambiente, de Juan Azcárate y su equipo. Y bueno, estos son las mediciones que tomamos a lo largo de un año en 20 puntos. Estas mediciones ya son distintas porque, si os acordáis, empezamos haciendo unos transectos que nos daban imágenes puntuales y esto ya son 20 medidores que están colocados durante más de un año, con lo cual tenemos un registro de temperaturas que va hora a hora, tenemos una precisión de la ciudad bastante interesante. Bueno, esto es una muestra de cómo se desarrollaría a lo largo de una semana en invierno. Veis que por el día se aproximan las temperaturas porque son similares, pero donde aparecen las diferencias es por las noches. Es donde de verdad de repente las zonas rurales se enfrían rápidamente y bajan de temperatura y las zonas situadas en el centro de la ciudad no consiguen disipar calor y entonces es donde empiezan a salir estos saltos, ¿no? Esto es invierno y esto es verano. Bueno, hicimos un pequeño análisis de los grados hora, que por si no os suena es una medida que nos da cuánta calefacción o cuánta refrigeración vamos a necesitar. Bueno, pues como veis, sobre todo respecto a las horas de la noche, que es donde os decía que se produce más isla de calor, hay unas diferencias de hasta un 150% entre unas zonas y otras. Es una barbaridad. Y aquí os enseño un GIF que bueno, ha hecho uno de mis compañeros a partir de esas mediciones. Es bastante hipnótico, pero bueno, veis, aquí vais viendo las horas, veis que durante la noche se hace aquí como es donde se recalienta la ciudad, en los barrios del sur, que ya hemos visto antes qué pasa con esos barrios. Bueno, y veis las diferencias que se van produciendo. También decir que esta imagen es la primera vez que tenemos una imagen de este tipo de Madrid, porque hasta ahora los estudios siempre eran imágenes estáticas, en momentos determinados, la noche, el día, invierno, verano, pero esta información es la primera vez que la tenemos y es muy interesante porque vemos que la isla de calor es dinámica a lo largo de las horas del día, a lo largo de las estaciones del año. Es decir, es un problema muy complejo que es muy necesario medirlo. Y además, eso está hecho para un día. Claro, pues diferente, ese es el momento del año. Luego ya hemos visto que en verano es más intensa, en invierno menos. Sí, tiene tela. Y luego además, no sé si os acordáis que os decía al principio, bueno, nosotros queríamos medir la isla de calor, pero también queríamos saber qué impacto tiene sobre el comportamiento energético de los edificios, no nos hemos olvidado. Bueno, pues hicimos una clasificación de todo el tejido de Madrid por tipologías edificatorias. Las clasificamos a partir de año de construcción, altura de la edificación, proporciones del cañón urbano, edificabilidad, compacidad, ocupación y densidad de viviendas. Y sacamos 8 tipologías edificatorias. También tengo que decir que es la primera vez que se aborda. Hay distintas clasificaciones tipológicas, pero es la primera vez que se aborda un estudio así.
Bueno, estas serían como las tipologías edificatorias y seleccionamos una serie de edificios representativos de cada una de estas tipologías. Aquí tenéis las distintas tipologías que estudiamos y bueno, para cada una de estas tipologías, pues por supuesto se hizo una ficha de clasificación con la idea de que también es una metodología que funciona a la inversa, es decir, yo tengo un edificio, no sé qué tipología es, y a través de estos valores puedo reclasificar lo que yo tengo. Es decir, es como de ida y vuelta. Bien, pues a partir de todas esas tipologías las cruzamos con distintas intensidades de isla de calor. Es decir, ¿qué pasaría si un edificio tipo bloque abierto, por ejemplo, estuviera situado en la zona de Barajas? Que por otro lado, de la zona de Barajas es de donde generalmente se extraen los registros climáticos que utilizamos para simular edificios. Para calcular la calificación energética, etcétera, etcétera. Y luego elegimos otras intensidades de la isla de calor, que sería esta la menos intensa, la siguiente y la más fuerte, ¿no? Para ver qué pasaba. Bueno, aquí se explica. Cruzamos distintas intensidades de la isla de calor con distintos edificios tipos y analizamos además de estos edificios las viviendas de manera pormenorizada, porque no es lo mismo una vivienda que se encuentra en última planta, cómo sufre el calor, que una vivienda situada en un bajo. Con lo cual también hacíamos un desglose de las propias tipologías. Este sería un resultado que estáis viendo aquí. Estáis viendo, estas son las distintas tipologías edificatorias analizadas. Veis que cada una tiene 3 barras, ¿no? Esta es la demanda de calefacción para las viviendas de la última planta, la planta intermedia y la planta baja. Podéis ver que respecto a calefacción tienen mayor demanda de energía de calefacción los bajos y las últimas plantas, obviamente porque tienen mayor superficie de envolvente expuesta al exterior. Mientras que la demanda de refrigeración funciona ligeramente diferente porque las que mayor demanda tienen son las últimas plantas, porque son las que reciben muchísima radiación en la cubierta. Bien, pues si esta es la demanda base, estos grises, que nos daría utilizando los archivos climáticos que generalmente utilizamos para la simulación energética, es decir, cuando alguien decide proyectar un edificio o rehabilitar un edificio, está utilizando ese archivo climático, con lo cual le está dando esas demandas. Pues esta sería la demanda al utilizar los datos de Barajas. Veis que ya podéis intuir que la calefacción disminuye un poquito, la refrigeración ha aumentado. El siguiente nivel, que es la intensidad como nivel 4, bueno, y vais viendo cómo van aumentando hasta llegar al máximo. Ya podemos ver la desviación que vamos a tener en los cálculos que ahora estamos haciendo todo el mundo cuando calculamos o intentamos predecir cómo se va a comportar nuestro edificio. La demanda de calefacción se reduce, pero sobre todo la de refrigeración es que aumenta una barbaridad. Bueno, y esto serían las medias totales por edificio, que paso así rápido. Bueno, esto es el trabajo hecho durante estos 3 años, ¿no? ¿Qué hemos aprendido o qué conclusiones podemos sacar? En primer lugar, respecto a la isla de calor, vemos que se ha extendido, como hemos visto al principio, claramente debido a los desarrollos urbanos, se ha extendido pues, como una mancha de aceite, igual que ha crecido el urbanismo de Madrid. Aunque tengo que decir que nuestros datos registrados lo que también nos han mostrado es que no es más intensa, sino que se ha extendido. Mi teoría un poco de andar por casa es que realmente como ya era tan intensa en Madrid por el tipo de urbanización que tenemos, ya no vamos a generar casi más salto térmico, a no ser que empecemos, o sea, que lo hagamos fatal, ¿no? Pero sí podemos seguir extendiéndola en el territorio. Que se trata de un fenómeno dinámico que varía a lo largo de las estaciones, los días y las horas, y que es fundamental la monitorización del fenómeno de la ciudad, como hemos comprobado, para poder empezar a trabajar con ella. La primera parte de empezar a solucionar un problema es conocerlo y caracterizarlo. Respecto a los efectos que tiene sobre la salud, hemos visto que realmente la isla de calor es un valor a empezar a incorporar en los estudios de salud de la ciudad, a incorporarlo como un factor de vulnerabilidad. Y bueno, que puede acentuar la pobreza energética de verano,
que la pobreza energética sabéis que es la incapacidad de los hogares de mantener las viviendas a temperaturas adecuadas y de pagar los servicios energéticos, y generalmente se habla de la pobreza energética como aquellas personas que no pueden pagar la calefacción y pasan mucho frío y desarrollan enfermedades derivadas de ese pasar frío. Bueno, pues nosotros otra de las líneas de investigación que tenemos en el grupo son temas de pobreza energética, y estamos trabajando con desarrollar qué es la pobreza energética de verano, ¿no? Porque también causa enfermedades el exceso de calor. Sobre el comportamiento energético de viviendas, bueno, pues que existen problemas importantes de sobrecalentamiento en las viviendas de Madrid. Eso creo que os he convencido con los gráficos que os he enseñado, que nadie había visto hasta ahora. Y que durante una ola de calor se pasa del 20% al 70% de horas en sobrecalentamiento. Que la isla de calor provoca importantes modificaciones en la demanda de calefacción y refrigeración de los edificios. Se produce un incremento de la demanda de refrigeración, fijaros, de hasta un 700% respecto a los archivos climáticos de referencia que estamos utilizando para diseñar la bioclimática de nuestros edificios. Y hasta un 45% respecto a los datos de Barajas, eso solo debido al salto térmico de isla de calor. Después que se produce una disminución de la demanda de calefacción, hasta un 35% menos respecto al archivo que estamos utilizando para diseñar nuestro aislamiento, y hasta un 30% respecto a los datos de Barajas. Entonces, pues claro, podemos concluir que es necesario contar con registros climáticos más precisos para poder generar archivos climáticos para la simulación energética de edificios. Bueno, aquí simplemente el listado de lo que hemos podido ir publicando hasta ahora, y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, vamos, quizá hubiera sido más oportuno efectivamente empezar con mi presentación, que es más generalista, ¿no? Porque la investigación en la que ha participado Carmen es ya mucho más objetiva y aterriza, ¿no?, sobre uno de los grandes problemas, uno de los muchos, ¿no? Yo voy a tratar más la cuestión, como señala aquí, el espacio público como arquitectura dentro, y voy a resumir muy rápidamente en el tiempo, ya que no en diapositivas, una presentación que justamente tuve oportunidad de leer y de plantear en el Congreso de Medio Ambiente que se celebró en Valencia hace poco, ¿no?, porque esto es de noviembre. Partía de la idea, no sé si se escucha mejor con altavoz o no. Que se está grabando, entonces lo utilizo, por supuesto. Bueno, el hecho de que nos encontramos en unas circunstancias excepcionales en la historia de lo que ha sido el proceso de colonización, ¿no?, del planeta, ¿no?, por los seres humanos, porque por primera vez en la historia nos encontramos con una mayoría de la población mundial ya habitando en ciudades. Es un tópico decirlo en los últimos tiempos, pero es la clave de entender todo. Es decir, que el concepto de medio ambiente para una sociedad principalmente ya urbanizada en gran medida, es totalmente distinto de lo que pudo significar a principios de siglo. Y esto además ha ocurrido realmente, o va a ocurrir casi en 150 años. Es decir, que están cambiando los parámetros de todas las visiones que teníamos de la ciudad, y contrapongo dos. Una, precisamente de principios del siglo XX, esta de Metrópolis, de Friesland, ¿no?, y esta otra, de mediados del siglo XX, de Wright, Broadacre City, ¿no?, hace poco presentada la inmensa maqueta, casi como toda esta habitación, en el MoMA, ¿no?, de Nueva York. Bueno, ¿cuál de las dos utopías se ha realizado? Pues realmente las dos. Es decir, que la urbanización ha combinado de una manera muy curiosa tanto un proceso de congestión, concentración y hiperdensificación de determinados centros, tanto a nivel de las personas como sobre todo de las actividades económicas y sobre todo del poder y de la capacidad de decisión, esa es la clave, y al mismo tiempo estamos produciendo una suburbanización extensiva, un sprawl, una dispersión territorial a una escala nunca vista. Va mucho más rápido el crecimiento en términos de ocupación de superficie, de urbanización de superficie del planeta, que el propio proceso del ritmo de urbanización de la población mundial. Es decir, se crece más deprisa
en ocupación de suelo que en población urbana misma. Un ejemplo claro sería Madrid, hablas de la isla, pero somos los mismos casi desde los años 75, 70, en lo que es la ciudad de Madrid. Está estabilizada en 3 millones, va para arriba, sube 100.000, baja, pero está estabilizado desde los 70, que se dice pronto, ¿no? Sin embargo, desde entonces acá ha duplicado la superficie urbanizada, mineralizada, desnaturalizada, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos las claves de... Entonces, frente a estas imágenes que les ponía en Conama, ¿no? Vamos a encontrarnos con que tenemos toda una agenda de amenazas a la sostenibilidad que tienen que ver con aspectos sociales, tienen que ver sobre todo con en el tema que nos preocupa, con el impacto de la urbanización, la dispersión territorial, el impacto del automóvil. Cuando ahora se habla de densificar, claro, hay mucho equívoco. Densificar los centros, pues no es necesario. Realmente lo que tenemos es que densificar periferia, pero sobre todo diría que si pusiéramos un frontispicio, digamos, de la agenda urbanística de los próximos años, es reducir o al menos no acrecentar la huella urbana, que se convierte en otro concepto de la isla de calor, huella urbana, son todos nuevos, ¿no? Recientemente empezamos a tener, digamos, capacidad de los análisis de satélite, ¿no? para poderlo medir de una manera dinámica, ¿no? Y en esto se ha especializado precisamente la Universidad de Nueva York desde hace tiempo y está, digamos, estudiando y analizando huella urbana por todo el mundo, ¿no? Más las otras cuestiones que ya son accesorias respecto a lo que nos señalábamos. El tema de la confrontación o de la, como decíamos aquí, de la fragmentación y segregación dentro de la propia ciudad, con estas fotos bien conocidas, pero esto es Madrid, y en tercer mundo no está tan lejos, no hay que ir muy a lugares muy remotos, ¿no? Es el gallinero, ¿no? El tema del impacto de la urbanización, claro, por un lado tenemos este modelo que en algún momento se ha podido defender, es el modelo Benidorm, como sabemos, como hiperdenso, que sería razonable si fuera un modelo que estuviera compensado por la no ocupación, preservación radical de los espacios no urbanizados, ¿no? Pero realmente nuestro modelo se combina con lo peor de los dos mundos, ¿no? Hiperdensidad en algunos lugares y dispersión en otros, ¿no? Esto me ponía de ejemplo de cómo dentro de este ámbito del impacto sobre el medio natural, ¿no? Es el Cabo de Gata y es muy famoso porque es el algarrobico, ¿no? Que creo que por fin se demolerá, pero ha tenido 7 sentencias de todo tipo, o sea que esto dará lugar a ríos de tinta de análisis y espero que si finalmente el Supremo se decanta, o se ha decantado ya, esto yo lo sabía porque me lo comentaron en algún momento por la demolición, pues sentará sin ninguna duda un precedente muy importante, ¿no? Muy importante a nivel de todo el país. Pero lo más relevante es que el impacto de un solo edificio es inmenso, en este caso en términos de paisaje, ¿no? Claro, tenemos aquí la otra cuestión, el tema de la dispersión y de la compacidad, y siempre ponemos el ejemplo del caso Barcelona, comparando con el caso Los Ángeles, pero en realidad Los Ángeles o México DF, ¿no? Son ciudades convencionales, son ciudades ya tradicionales. ¿Qué quiero decir así con esta expresión provocativa, ¿no? Que el disperso, el sprawl de Los Ángeles es un disperso convencional, con viarios que aquí nos aparecen desde Mulholland Drive, ¿no? Con una extensión infinita de baja densidad, pero no es el sprawl de nueva generación, que es un sprawl salpicado de aceite. Esto todavía es la idea de la extensión en bajísima densidad y tiene remedio hasta cierto punto, que sería la regeneración urbana con redensificación de estas áreas, ¿no? En los nuevos modelos de ocupación dispersa del territorio es casi imposible, porque es una metástasis cancerosa que no forma, ni siquiera está tumorada, es una dispersión inmensa que realmente prácticamente hace imposible o inviable el transporte público, con lo cual ya tenemos ahí un umbral. Sin transporte público no sabemos el impacto que sobre esa urbanización pueda tener los nuevos modos de transporte, es decir, la definitiva pérdida de la asociación entre automóvil privado y propiedad. Es posible que en el futuro, luego comentaré ese tema, la propiedad o el automóvil tal como hoy lo conocemos, eléctrico y compartido, no esté vinculado a la propiedad, incluso que en las ciudades no puedan realmente circular automóviles de propiedad privada, ¿no? Tengan que ser de alguna forma. Pero esto funcionará para comunicar estas dispersiones territoriales, en algunos casos de bajísima densidad y en lugares muy remotos. No hay que ir tampoco muy lejos. Cojamos la carretera de La Coruña y veamos lo que está ocurriendo, ¿no?
¿no? Podemos dar servicio de transporte público, como ahora mismo ocurre, efectivamente, mediante hasta Las Rozas muy bien, en el corredor del Escorial si se puede, pero empieza a haber otra serie de núcleos donde el transporte público es muy difícil de servir o es tan deficitario que entonces nos plantea un tema de regresión de renta. Es decir, ¿deben los contribuyentes generales, es decir, un señor del barrio Salamanca y otro de Villaverde, al sobreexceso de costes de dar accesibilidad subvencionada a los habitantes de pequeños núcleos del entorno metropolitano de Madrid, de la Sierra, pongamos, que voluntariamente se han suburbanizado en estos ámbitos o no? ¿O debe transmitirse la factura real de estos costes? Es un tema también muy, muy relevante, ¿no?, en estas discusiones. Aquí aparece en un cálculo que hicimos, parametrizado objetivamente, porque utilizamos el catastro, que en los años del boom inmobiliario, los años también de la gran migración a España, la población, que fue una revolución demográfica que nadie esperaba, ¿no? 5 millones de habitantes en una década y pico, ¿no? No había ocurrido en Francia. La inmigración en Francia duró varias décadas, ¿no? Y tuvo vaivenes de ida y vuelta, ¿no? Llegó a haber casi cerca de 1 millón de españoles que entraron y salieron en Francia en cierto momento, ¿no? Aquí llegaron pero supusieron un 14%. Bueno, pues comparémoslo con el suelo ocupado real, no el planificado, el realmente ocupado, que creció el 40%. Luego ahí tenemos el tema clave, y ahí está la clave de la isla de calor y todo lo que estamos planteando: una mineralización del suelo, una hiperdensificación en ciertos ámbitos, necesariamente un modelo territorial que aboca a el automóvil. En el caso de Madrid es también tremendo, y esto también ha sido estudiado, que tenemos, aparte de esta dispersión, digamos, esto es el caso famosísimo de Seseña, ¿no? Además es una foto de José Guerrero, o sea que tiene su punto, que le encontraba su lado estético, ¿no? Pero esta imagen es bastante significativa, desde los años 60 a los 80 a la actualidad, ¿no? Realmente lo que ha hecho, lo que ha posibilitado la dispersión territorial y este modelo madrileño es una inmensa inversión en infraestructuras, que hay que decirlo, es una inversión insólita en el país. Ninguna otra metrópoli la tiene, es decir, que esos agravios de la periferia son reales, ¿no? En relación con asfalto, sí, son ciertos, ¿no? Y tenemos el dudoso privilegio de tener una ración, digamos, de kilómetros de autopista semejante a los Países Bajos, ¿no? Es decir, que son una de las áreas urbanizadas, ¿no? Quien haya recorrido en automóvil, ¿no?, le llamará la atención el ir de Rotterdam a Ámsterdam prácticamente por una calle, ¿no?, iluminada, una autopista iluminada en el conjunto del trayecto, ¿no?, o a Bruselas, ¿no? Estamos en ese estándar, ¿no? Y este modelo metropolitano, este modelo basado en megainfraestructuras, obviamente ha generado también un crecimiento basado en islas, no de calor, sino islas urbanas, ¿no? Este tipo de... Pero voy a poner algunas, que como son conocidas, no hace falta que las... Con mejor o peor acierto arquitectónico son lo mismo. Vamos a poner por grados... podríamos decir que es un excelente edificio, ¿no? Convengamos en ello, ¿no? Aquí tenemos el de Rafael Aoz, pues mira, ¿dónde está? Pues también ganador de premios y tal, ¿no? Este no ha ganado premios, tampoco espero que los llegue a ganar en el futuro, pero en realidad la conducta de los 3 ámbitos es el de Alcobendas, ¿no? Es igual. Nos encontramos en islas delimitadas por megainfraestructuras viarias principalmente, ¿no? Con lo cual el problema es muy parecido en ambos casos, por eso los he traído unidos, ¿no? El otro es el problema de la dispersión de este nivel. ¿Cómo servir racionalmente con transporte público este tipo de crecimientos? Imposible, no existe posibilidad. No existe posibilidad sin más. O sea ¿y qué posibilidades tienen de reconducirse estos crecimientos? ¿Qué ocurrirá cuando se prohíba inevitablemente entrar en Madrid con automóvil privado, ¿no? Pues como tenemos el tema del salto tecnológico pendiente, no sabemos si podrá, digamos, ayudar, ¿no?, a consolidar estos espacios ese otro modelo, ¿no? Pero cuando realmente se corte la posibilidad de entrar en Madrid a los no residentes, ¿no?, que en el centro y por grados está ya ocurriendo, va a empezar con el Distrito 1, centro, pero va a seguir, yo diría que en 20 años lo tenemos en toda la almendra, ¿eh?
Por otro lado, Madrid hoy por hoy es la excepción, porque a fin de cuentas París o Roma o tal, tienen ya regulado desde hace mucho tiempo, Múnich, circunstancias. Este modelo tiene también que ver, estos son dos estampas de la APA, la American Planning Association, en donde ponían como las cajetillas de tabaco, ¿no? Este modelo no. Este modelo, claro, es particularmente más consolidado en los países más ricos y particularmente en los anglosajones, ¿no? Pero se ha extendido enormemente para las rentas altas en todos los países de Europa y últimamente tenemos dos tipos de sprawl en América Latina, el sprawl de ricos y el sprawl de pobres, y a veces conviven, ¿no? El norte de Buenos Aires es una lección increíble en ese punto, donde tenemos urbanizaciones cerradas de ricos conviviendo en el espacio con prácticamente barrios espontáneos de favela, ¿no? Pero ambos son sprawl y con densidades parecidas, ¿eh? Es decir, que ese tema también prueba que no hay una correlación, es más bien un modelo. ¿Cuál es el vehículo? El automóvil. El vehículo, el hilo conductor de esto es la utilización y la colonización del territorio por el automóvil. En estas imágenes que vamos viendo, vemos que en algún momento el automóvil aparece todavía con cierto respeto sobre el entorno ambiental. Las autopistas y las avenidas se les llama parkways, como estas de los años, parecidas a los de los años 30 en Alemania, años 40 en Estados Unidos. Pero claro, deviene finalmente en este modelo y sobre todo, si este es el modelo de ricos, quería acabar con este que es el modelo de pobres, ¿no? Esto es el Cairo, ¿no? Donde en realidad esta es la utopía de Fritz Lang, pero en forma de pesadilla, ¿no? Son los mismos niveles, pero resueltos, ¿no? Aquí tenemos claro, cómo resolver la vida, la accesibilidad contemporánea en una ciudad como el Cairo, también por otro lado densa, muy densa, esa parte sería positiva, pero en donde lo que ocurre en el plano tierra nada tiene que ver con las necesidades de circulación estructurales, pues ocurren cosas de este estilo, ¿no? Incluso donde se han logrado progresos relevantes ha sido sobre la base de un cambio radical de filosofía, ¿no? Es frecuente creer, sobre todo aquí los que sois más jóvenes, ¿no? que lo de Copenhague siempre fue así, ¿no? Pues no fue así. Yo llegué a conocer Copenhague, claro, no soy tan mayor como para haber estado en esa foto, en la primera, pero ya había algunas pequeñas placitas peatonalizadas, ¿no? Pero realmente, en fin, mis padres conocieron la Plaza de San Pedro como parking, ¿eh? Entonces, pero yo conocí el Panteón de Roma como parking todavía, y la plaza y la Piazza del Popolo, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, cosas que ahora nos parecen como fumar en el cine, ¿no? O en clase, ¿no? No se podía ver la pizarra, ¿no? Del humo de las primeras filas, había una pelea por quién lograba, ¿no? En fin, Margarita se acordará de esos tiempos. Entonces, esto también es relevante porque no ha sido sin conflicto, ¿no? El caso de los ejemplos virtuosos como el caso de Copenhague, ¿no? Incluso con conflictos muy graves, ¿no? Pocas veces se recuerda que también hubo bicicrítica, digamos, en Copenhague, que también tuvieron sus mártires, cuando tuvieron accidentes y cuestiones, cuando se decidieron a invadir el espacio del automóvil, y solo bastante más tarde se produjo. Claro, la situación del automóvil en relación con el ámbito de la ciudad es que todavía en gran medida en las ciudades emergentes persiste la casi distopía, ¿no? De que es posible integrar el automóvil en la ciudad. Este es el caso de México DF, pero podía poner el de Shanghái, donde, bueno, ahora lo van a hacer en subterráneo, ¿no? En el México DF se le añade mientras estamos soterrando aquí la M30, o en Boston, o en tantos otros lugares, ¿no? De la misma manera que Tierno Galván, ya en los 80, ¿no? Desmontó el Scalestric de Atocha, ¿no? Con la idea de que era un ejemplo del Lumpen desarrollo, decía él en alemán, ¿no? La idea de un desarrollo distorsionado, ¿no? mal concebido, ¿no? Se ha creado una nueva plataforma, un tercer piso, ¿no? De peaje, ¿no? Con lo cual, además, te da la circunstancia, como me explicaba una alumna mexicana de aquí de la escuela, lo que es circular en la parte de arriba deprisa, ¿no? Y mirar a los de abajo atascados, ¿no? En ese punto. En Shanghái es justo al revés. Las autopistas aéreas, que no son de peaje, están totalmente colapsadas, con lo cual los taxistas van por abajo, se mueven en el intrincado mundo de las callejuelas, ¿no? Antes de que se instale definitivamente Y finalmente el tema del cambio climático,
que no voy a insistir, pero esta foto que es mía de Asunción, de la inundación del río Paraguay, ¿no? Pues muestra que gran parte de lo que nos ha traído consigo el cambio climático es irregularidad, pero también un nuevo modelo de riesgo. Aquí estuvimos trabajando con esta gente de las favelas del río Paraguay. La inundación no es un riesgo, ya es como la nieve en invierno en Pirineo, ¿no? Es lo excepcional, por tanto no se vive como un riesgo, y sin embargo se inundan las casas en gran medida sobre ese punto. ¿Qué se puede hacer respecto a eso? Ya avanzo rápido. Cambiar la filosofía del planeamiento estándar desde arriba, que representarían, ¿no? Que es en el fondo el que nos han enseñado en la escuela y el que hasta cierto punto seguimos enseñando, ¿no? en la escuela, ¿no? Vemos estos dos virtuosos dibujando Oxford, ¿no? A escala natural, ¿no? Un planeamiento distinto. Aquí vemos, en cambio, estos son unos niños que hicimos con un ejercicio que hicimos con enorme estudio, entonces eran Pac-Man en Burgos, ¿no? De construir Burgos así espontáneamente con los críos. No es que ponga esto como ejemplo, sino que es un cambio de foco. Inevitablemente tenemos que partir para acertar de lo que la gente quiere. ¿Y cómo se mueve la gente? Ahí es donde entramos en el tema de la naturalización, ¿no? Pues fundamentalmente hay hoy por hoy una mediterranealización, digamos, del conjunto de los países desarrollados. Es decir, hay hambre de espacio público. Nunca hubiera esperado, ahora veremos imágenes, ver un trozo de Broadway peatonalizado. Nunca hubiera esperado ese punto, ¿no? Pero tampoco hubiera esperado ver tomando el sol en la ópera de Soneta a la gente a las 6 de la tarde, ¿no? Cuando salen de trabajar, ¿no? Hay hambre de espacio público, lo hay en los países mediterráneos, pero lo hay por todas partes. Hambre también de la vieja ciudad, ¿no? Esta foto que podía ser Malasaña o Lavapiés, sin embargo es Williamsburg, ¿no? Y he traído muchas fotos de países donde no se esperara, ¿no? Esa idea del espacio público como un espacio de compartir. Esta es muy famosa, de Bryant Park, pero si fuera del Retiro, como esta, no tendría nada de extraño, ¿no? Pero realmente hay, como nunca antes, una valoración muy especial de lo que el espacio público puede significar. Una calle puede ser para automóviles, pero cuando Le Corbusier planteaba que la calle debe morir, ¿no? Que es realmente un aserto bastante estúpido, ¿no? Podemos decirlo hoy con todas las letras, ¿no? No estaba concibiendo que la calle no es solo el elemento del tránsito del automóvil. La calle en un cierto momento puede ser, digamos, territorio de la noche en blanco, o puede ser o convertirse en un espacio procesional. Esto es una procesión o un espacio de la demostración, ¿no? De cívica, ¿no? O de la protesta, ¿no? Es decir, la calle es muchas cosas. El otro tema de la naturalización tiene que ver con la idea de insertar o entender que en el modelo actual, y ya veis que voy poniendo unas pautas, el automóvil debe salir. No sabemos el futuro de ese automóvil compartido, pero es claro que el automóvil privado, tal como está hablando, no tiene lugar en ese centro urbano. La huella urbana, el sprawl, es el enemigo número uno, en gran medida porque ha retorcido lo que podríamos llamar otra huella, la huella ecológica, que es realmente el ámbito donde la ciudad se nutre como tal. En primer lugar, ¿de qué se nutre? Pues se nutre de nutrientes, ¿no? Es decir, por supuesto, de energía y otros flujos ecológicos, pero el primero, es el más básico, es justamente el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, este asunto de volver a incorporar, digamos, la producción agrícola, incluso en el interior mismo de la ciudad, en un momento en que las ciudades están destrozando su hinterland rural, ¿no? Su hinterland agrícola, a mí me parece un tema básico, ¿no? Ahora mismo estoy trabajando en Valencia. Entonces, en Valencia han recuperado tardíamente la huerta. Entonces, ahora hay que defender una infraestructura, un sistema verde, una infraestructura verde urbana que conecte con una infraestructura verde medioambiental, pero sobre todo con lo que quedan, los jirones que quedan de huerta, ¿no? Mario Gaviria, ya, en fin, la nueva generación no sé si le conocéis, pero valdría la pena que no sé si todavía se mueve, está muy mayor ya, ¿no? Pero fue pionero en muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuando nos recomendaba, y hace 25 años, ¿no? O casi 30 años, ¿no? 30 años, que esos jardines tan hermosos comestibles, ¿no?
Entonces ya en California estaban planteándose, ¿no?, jardines comestibles, ¿no? Los niños de algunas de esas suburbanizaciones del sprawl, sin embargo, pensaban que las frutas, como en el jardín del Edén, eran algo gratuito que crecen en los árboles si uno las coge, ¿no? Porque realmente eran los frutales, las hortalizas, etcétera, se convertían en los jardines, el modelo de jardines. Esta idea en el caso de Nueva York, ¿no?, del mercado de productos artesanales, o este otro caso en Tetuán, ¿no?, muestra que realmente hay una línea de trabajo básica, micro, interesante también, que es recuperar el tema de los cultivos dentro de la propia ciudad. Y aquí paso simplemente un poco a recuperar, bueno, esto sé que se me ve, como era una presentación más larga, la idea de entender el espacio público desde el uso, ¿no? Aquí estábamos con unos alumnos de 7 o 8 nacionalidades en Pienza, de Milán, en un doctorado, justamente recorriendo y viendo esto que hacía Carmen, pero que realmente con el espacio público no se suele hacer. ¿Dónde se coloca la gente? ¿Cómo se mueve? Esto de Yangel, digamos, es que es psicología conductista aplicada al análisis del espacio público, ¿no?, pero con cronómetro. Es decir, y ahora mismo eso se puede hacer con secuencias fotográficas rigurosas, a lo largo del día, a lo largo de diversas horas y días de la semana, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso nos lleva a que el espacio público no se utiliza de la manera que habitualmente creemos, ¿no? Pero voy a poner unos cuantos ejemplos donde ha habido sorpresas, ¿no? La primera es esta sorpresa exitosa, ¿no?, ya archiconocida, pero que no se suele contar, al menos hasta donde yo conozco en la escuela, tal como fue. Porque el origen es el origen del High Line, es de la vía ferroviaria esta que iba por la zona oeste de la isla de Manhattan, ¿no?, era de buena intención. Había muchos accidentes con el tren y en un cierto momento, a principios de siglo, yo no sé si fueron los años 30-40, deciden realizar una plataforma como la del metro para evitar que hubiera conflictos entre el tren industrial y la gente, ¿no? Se termina abandonando y la idea del municipio es, pues vamos a quitarla y ganamos espacios públicos, otra buena idea benévola, ¿no?, con buena intención, ¿no? Pero alguien ve en esto belleza. Y esto nos llama a la aparición de otro concepto que hasta bien poco no estaba muy presente. Porque cuando Olmsted habla del paisaje urbano está pensando en grandes sistemas de parques, pero no está pensando en micro, ¿no? Entonces la idea de que esto es bello lo ve poca gente. Y en concreto este es un proyecto bottom-up, porque los que en una primera reunión que el ayuntamiento, la concejalía del distrito, digamos, convoca para hablar del futuro de la demolición de High Line, ¿no?, entonces no se llamaba así, solamente hay 2 personas, uno diseñador y el otro es consultor, ¿no?, que se oponen a la película y se convierten en un poco los héroes de esta historia, ¿no?, que acaba, ¿no?, en el High Line, como sabemos, en Corner, en los proyectos ya, digamos, como tales de arquitectura, ¿no?, incluso, como vemos acá, con transformaciones inducidas vamos a ver otra imagen, ¿no?, de la idea de la ciudad como paisaje. ¿Quién iba a decir que iban a hacer de una calle vulgar y corriente, ¿no?, del oeste de Nueva York, en una zona industrial, ¿no?, esa familia entera haciendo fotos de una calle normal, ¿no? Es decir, hay un cambio en la percepción. Es muy interesante este tema porque el paisaje, a veces pensamos que preexiste, ¿no? El paisaje son nuestros ojos. Es lo que somos capaces de ver, es decir, que según ampliamos nuestra mirada, amplía lo que podemos entender con paisaje. Esa calle está hoy siempre, ¿eh? Claro, ahora como lo ve más gente, este mural se renueva de vez en cuando y hay incluso hasta gente que ha puesto citas del Corán y diversos anuncios, ¿no?, porque de pronto es un lugar visible, ¿no? Se ha ampliado la mirada, ¿no?, a este tipo. Pero vamos atrás, a la que hemos saltado un momento, ¿no? También se produce una mirada inmobiliaria, ¿no? Un lugar importante que afluye y tal, termina planteando, pero como es cool, pues las oficinas le llaman al final a Gary, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema también interesante de considerar, ¿no? El tema del piano, ¿no?, del nuevo museo, justo en el arranque de High Line, etcétera, se ha convertido en un magneto de instituciones relevantes, de hoteles, etcétera, pero fundamentalmente en un ámbito, en un vector de gentrificación, en el sentido más violento, ¿no?, de la expresión, ¿no? Eso podríamos discutir en otro momento, pero
lo que me interesaba ahora ver es que, sin embargo, la plataforma, como fue bottom-up, es principalmente, hay una asociación muy importante, de la que además, pues bueno, me hice y pago mi cuota, aunque realmente no hay más que derecho a hacer fotos de vez en cuando, la gente lo hace con sus propias manos. Es decir, que es otro tema también bastante interesante en relación con el tema de la ciudad. Esa persona que se suburbanizaba porque por fin podía tener esa idea de la tierra, tocar la tierra, que es tan cercana al ser humano, ¿no? De pronto recupera en un ámbito totalmente urbano el volver a hacer las cosas por uno mismo, ¿no? Porque aquí, ¿qué diríamos? Hay nieve, se va a caer la gente, ayuntamiento, arréglenme el High Line, ¿no? Y si no, pues el que primero que se rompa una pierna les demandará, ¿no? Aquí es una idea de trabajo comunitario, ¿no? Y al mismo tiempo de utilización del High Line como un recurso propio que tiene una biografía también temporal propia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es como un museo que se visita una vez, es el segundo monumento después de... me atrevo a decir monumento, después del Metropolitan, ¿no? Más visitado de Nueva York. Pero es interesante que las publicaciones y la vida que tiene la asociación va muy ligada a explotar las estaciones del año. High Line con nieve, High Line en la explosión de las flores, en otoño, cada paisaje, cada mirada, las fotografías, la gente está haciendo... Entonces hay dos niveles de usuarios. Las personas a lo mejor como yo mismo, que van de vez en cuando, que van siempre a verlo una y otra vez, ¿no? He estado una docena de veces ya allí, y las personas que son realmente los protagonistas, que lo disfrutan. Es decir, que van simplemente a oler tal zona que ha florecido, ¿no? En un determinado momento y tal. Este tipo de planteamiento, ¿no? Esta idea, esta sí es una fotografía mía, ¿no? Del High Line, es lo que cambia el concepto mismo de naturalización en ciudad, ¿no? Estamos empezando a poder obtener en ciudad, no ya solo el tema de alimentos, etcétera, etcétera, sino experiencias que eran las que justificaban y en cierta medida estaban en el imaginario de la suburbanización, ¿no? Y eso es un poco lo que yo creo que es un cambio interesante de mentalidad, que está por todas partes. Esto es Seúl. Aquí es todavía más impactante que el caso del High Line. Si antes poníamos en México cómo se le añade un piso a la autopista que ya estaba, imagináramos que se hubiera demolido la que ya estaba, la abajo, y se hubiera realizado un bulevar, ¿no? Es lo que se realiza en este caso en Seúl, es otro proyecto muy conocido, no es espectacularmente interesante desde el punto de vista arquitectónico, pero sí tiene un éxito fantástico en una zona de negocios donde existe una autopista urbana, encima de un arroyo entubado, se recupera. El arroyo es artificial, ¿no? O sea, como nuestro Manzanares por otro lado, ¿no? El caso de Times Square y los proyectos en los que interviene Jan Gehl, ¿no? Ponen de manifiesto, yo creo que de una manera interesante, dos cosas. En primer lugar, gusto por disfrutar del espacio público. Es verdad que es un lugar muy singular de Nueva York, muy especial, y otra cosa que podríamos aprender en España también, y que así es lo que más me interesa, que es el low cost. No se empieza con granito, se empieza con serrín. Esto que se ve aquí es serrín, esto que se ve aquí es un bordillo. El primer paso de la peatonalización es sencillamente la voluntad de querer hacerlo, no el granito, como en general aquí tendemos a pensar, ¿no? Solo en un segundo momento, ¿veis aquí? Aquí no hay serrín, se ha pintado de azul, el bordillo es el aceratal, está peatonalizado, han colonizado con incluso estas cosas de comida rápida que son como el paradigma, ¿no? de que una zona se ha humanizado, ¿no? Digamos en ese sentido, ha perdido el protagonismo. En un segundo momento, cuando ya la cosa se ha consolidado, la experiencia ha ganado peso, se urbaniza de una manera bastante sencilla con asfalto. Y al final tenemos un éxito mediático espectacular. Estos son una doble página. Pero de eso tenemos muchos casos. El caso de la Plaza de la Revolución de México es de los pocos positivos en ese sentido, de una ciudad que ha mejorado enormemente en espacio público durante la etapa de la última secretaría, ¿no? de espacio público precisamente, eliminando espacios del peatón y ganando, aunque sea en este caso, espacios monumentales. Este es un caso muy interesante que llamo de esto de convertir el espacio público en arquitectura, porque el monumento se rehabilita,
es visitable, se convierte en observatorio de la ciudad, pero al final ese espacio público se termina usando, lo que era puramente un aparcamiento. Este caso de México también es muy interesante también, es la calle Madero, en donde sencillamente es una especie de calle Preciados, que da también al Zócalo, ¿no? En un primer momento se peatonaliza simplemente con conos en las puertas, tiene éxito y finalmente termina transformándose en uno de los ejes más interesantes y novedosos y cool de la ciudad, se transforma el comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Es el caso también del río Manzanares, que luego mencionaremos, ¿no? El caso de Medellín es también sacar de la necesidad virtud. El Ayuntamiento de Medellín, de hace ya varias legislaturas, en la época de Sergio Fajardo, decidió actuar en lugar de en el centro, que era lo esperable. Todos los alcaldías trabajan en la zona central, que es esta que se ve por aquí, y estos son la zona de ricos, y la ciudad está en un valle y en los cerros altos es donde están las favelas, digamos, las chabolas, ¿no? En este caso concreto había un proyecto de realizar el famoso teleférico, que tantas veces ha salido, el cable, como llaman ellos, de Medellín, y aquí podemos ver que realmente la carencia de urbanización de este tipo de espacios, ¿no? ¿Qué se podía hacer? Pues el cable no fue una decisión de Fajardo ni de esa alcaldía. La gente cree que sí, dice, qué innovadores fueron. No, el cable se lo encontraron. Lo habían promovido las anteriores alcaldías que habían hecho el metro, que es un fenómeno también allí muy interesante. El metro de Medellín es un fenómeno social, ¿no? Un lugar, digamos, de paz en una de las ciudades entonces más violentas, ¿no?, de América Latina, ¿no? Pero aquí lo más interesante es que se aprovecha lo mínimo. Es decir, de pronto en el entorno de lo que hubo que modificar para hacer el cable, aparecen espacios residuales que con muy poco y casi sin intervención de arquitecto se terminan convirtiendo en espacios públicos importantes, ¿no? Es decir, y como hay una hambre enorme de espacio público, ¿no?, terminan teniendo un uso hiperintensivo. Aquí tenemos otro caso muy simple. Dos comunas están separadas por un barranco, ¿no?, una quebrada, como llaman allá, y son comunas además tradicionalmente enfrentadas, ¿no? El mero hecho de poner un puente que comunica a las dos hace que los niños de un lado a otro vengan porque aquí hay un rocódromo. Al final, una cosa simple, como un puente que une, ha ayudado a transformar relaciones sociales. ¿Por qué había que hacer el puente? Porque los de esta comuna también tenían derecho a llegar a la estación del cable, ¿no? Por tanto, el transporte puede ser un elemento de disgregación, pero puede ser también un elemento de unión y puede combinarse con el espacio público, ¿no? Si a eso le añadimos, aquí vemos cómo se ha aprovechado todo lo que sería la sombra del cable, ¿no?, para generar espacios públicos que, ya digo, son muy pobres en cuanto a la inversión realizada, pero que sí pueden a veces utilizarse como activadores sociales, si se quiere y si se puede, ¿no? Como estos otros, ¿no? Al fin de cuentas no son tan distintos, ¿no? Esto es en Madrid, el famoso campo de Cebada, ¿no? Que claro, lo hemos visto en situaciones modestas, son situaciones exultantes, ¿no? Y que en poco tiempo ha terminado convirtiéndose en un lugar que estaba en el imaginario, al menos de una parte, de una generación, ¿no?, de una parte de la población joven de la ciudad de Madrid, ¿no? Y ya acabo, la idea de convertir la arquitectura en espacio público significa que la arquitectura no debiera perder esa condición de interacción y de interpenetración con el espacio público de la ciudad. Arrancaba con esta imagen de la Escuela de Atenas, ¿no?, donde no sabemos si estamos en un espacio público o un espacio privado, en un espacio construido o un espacio abierto, ¿no? Esta especie de visión del Ágora de Atenas, ¿no?, es un espacio arquitectónico seguro. Eso no hay ninguna duda, pero es un espacio techado, no sé si se podría decir, ¿no? Y este es algo parecido, perdonar la comparación porque es un poco quizá demagógica, ¿no? Pero esto es la fiesta del Quinche en el patio de juegos de un instituto, de un colegio de Villaverde, ¿no? En donde de pronto lo que hace ese lugar un espacio público es la gente. Ese es el punto y el tema importante, ¿no? Igual que en la Escuela de Atenas, son los filósofos los que están haciendo ese ámbito especial, ¿no? Es el ámbito de la gente, ¿no? Por eso, acciones a veces micro, ¿no?, como el Scarabox, ¿no?, de Jaque, ¿no?,
hasta que no lo he visto en acción no lo he creído, ¿no? Tengo que decir que la primera vez que lo vi dije, bueno, esto es un capricho más de arquitecto, por más que Andrés es muy amigo, ¿no? Una extravagancia de estas que en cuanto nos dan presupuesto pues nos disparamos, etcétera, pero cuando veo cómo se reutiliza, ¿no? Y se reinventa cada vez y cómo esas salas que son nada, ¿no? Se terminan convirtiéndose en casi lo que un niño imagina, ¿no? Como el pasillo de una casa que puede ser el mayor campo de juego, ¿no? Como recordaba hace poco, ¿no? En los premios Europan, ¿no? El presidente de Extremadura decía que el pasillo de mi casa era, dice, claro, yo viví una época en que no había polideportivos, ¿no? Hablaba de los premios Europan, ¿no? Los premios Europan eran sobre un género de intervenciones que no existían en la época, ¿no? Bueno, esto del Escaraboz recupera un poco esa idea infantil, ¿no? O esto que estamos aquí en esta terraza de la Casa Encendida o en este evento en Matadero, ¿no? Esa ambigüedad que estoy pidiendo, espacios construidos que son arquitectónicos que pueden funcionar como espacios públicos, ¿no? El tema de la cubierta de la ópera de Soneta es verdaderamente espectacular, ¿no? No tengo aquí las fotos que yo mismo pude hacer de la gente bajando, pero doy fe que bajan, es como en los pueblos cuando se salía a pasear a la tarde, ¿no? Los ancianos o los mayores se situaban en las cestas, veían pasar las niñas, los chavales pololeaban, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Se ha convertido en un elemento muy interesante. Habrá que ver si esa atracción del agua también contagia, ¿no? A los vecinos, ¿no? Donde está la actuación de Juan Herreros, ¿no? En la zona del Museo Manc, ¿no? Que tiene el propio museo, ¿no? Y esta zona residencial, que es la que se está también construyendo un poco a la vez, ¿no? Este caso, el tema del puerto de Hamburgo, ahora muy sonado por el tema de la ópera, pero no ha tenido tanta fortuna algo que, sin embargo, funciona estupendamente, ¿no? Que son este trocito de Barcelona, ¿no? Que tiene ahí de MBT, ¿no? Unos pequeños espacios públicos de Hamburgo, ¿no? Remodelados en un concurso ganado por Benedetta Tallabue, entonces, en donde de pronto encontramos también circunstancias como que, el agua pueda convertirse en espacio público. Es un tema muy, muy interesante también, ¿no? Finalizo esta serie digamos, de buenas prácticas con dos muy cercanas, ¿no? El Museo de la Ciencia es un edificio que desde nuestra óptica europea, española occidental, es discutible, vamos a ponerle comillas, ¿no? Allí es muy apreciado, hay que decir que premiado, multipremiado, pero bueno, es un edificio. Sin embargo, hay algo constante en todo lo que hacen en Medellín, y es que tienen una sensibilidad han pillado el punto de lo que la gente le gusta y quiere, ¿no? Y en ese sentido se ve muy bien en estos espacios complementarios, ¿no? Que se pueden ver, o en el caso del vecino Orquidiorama, ¿no? Que se ha convertido de estructura low cost en uno de los iconos de la ciudad. Finalizo con el proyecto de la Biblioteca España, de Giancarlo Massanti, donde se inaugura otro concepto que es paisajístico, ¿no? Que es la biblioteca jardín, o la escuela jardín, ¿no? Son sencillamente edificios públicos, pero que participan de la idea de apertura del espacio público. Es decir, prueba a alguien que no sea, en fin, alumno, padre del alumno, a entrar a un instituto, ¿no? De entrada es sospechoso en España, ¿no? De que alguien pasee por un equipamiento sin tener que estar en donde esté, en un ambulatorio sin cita, en un colegio sin ser profesor o padre de alumno, Entonces, la idea de apertura es bastante interesante en ese punto. Acabo con la idea del proyecto Madrid Centro, no queríamos que fuera la monografía de esto, planteando, en relación con de las muchas cosas que tenía esta visión que hicimos Juan Herreros y yo mismo. Juan no ha podido estar hoy porque le ha pillado fuera de España, pero la idea central era realizar un sumatorio de acciones en un ámbito que tiene una dimensión pues bastante razonable, semejante a la isla de Manhattan o a París central o al Buenos Aires central, ¿no? En el ámbito de Madrid, con una nueva escala de cuestiones de planeamiento que no se parecen mucho a las de la ley convencional, ¿no? En concreto, una ordenación urbana basada justamente en la primacía del espacio público, una movilidad sin automóviles, una naturalización, es decir, meter esos dedos verdes en la ciudad, más temas ya más económicos de innovación, o la cultura también como activo económico, o el reciclaje de la propia edificación de la ciudad, ¿no?
demás. En la ordenación urbana, la propuesta que planteábamos con Salvador Rueda era el concepto de la illa, que él ha ensayado y ahora muy controvertido en la zona del 22 Arroba, ¿no? Cerca del Poblenou, ¿no? Otra vez no acaba de salir bien del todo, ¿no? Aquí era un concepto poco menos dogmático. El planteamiento es que las calles que tienen ya más tráfico, aquí las que se ven en blanco son las que tienen el IMD, ¿no? La incidencia, digamos, el tráfico diario más importante, son calles de paso, por así decir, ¿no? Pudieran seguir conteniendo el transporte público, la accesibilidad, digamos, básica y la movilidad de los no residentes, digamos, la movilidad de tránsito, ¿no? Pero la mayor parte de las calles de Madrid pudieran ser perfectamente restringidas a residentes, ¿no? A los residentes de ese conjunto, de ese ámbito, ¿no? Esto se ensayó con algunos de nuestros colaboradores, ¿no? Del ámbito del tráfico, ¿no? En este plan, ¿no? Prácticamente para toda la ciudad. Pongo este mapa para que se viera que no es un experimento hecho con una célula. Aquí, calculado sobre una de estas posibles células, fácil, porque es en el barrio Salamanca y es una cuadrícula, pero, recuerdo, están calculadas para todas, es decir, proponíamos hacer justo al revés de lo que está haciendo el Ayuntamiento. Esto se lo he comentado 1000 veces a José Manuel Calvo, ¿no? No es peatonalizar la Gran Vía. Hay que empezar peatonalizando el inmenso número de calles de Chueca. Todo Chueca peatonalizado, entre comillas, salvo para residentes, restringido a residentes. Y empezar a decir, bueno, ¿y qué calles salvamos porque son imprescindibles para el transporte público? Porque a lo mejor por San Mateo no tiene que ir transporte público, de ningún tipo. Pero a lo mejor por Hortaleza sí. Seguimos. ¿También carga y descarga o no? Seguimos. Los residentes seguro que tienen que moverse, porque esos tienen que llegar si queremos que sea una ciudad habitada, tienen que poder llegar por lo menos a poder abandonar su coche en algún lugar. No lo van a dejar en el intercambiador de Villaverde y desde allí ir a Chueca, a su casa de Chueca, ¿no? Entonces, eso lleva casi a la filosofía opuesta, ¿no? Es decir, que la Gran Vía, estas tienen que ser, no pueden ser en ningún caso calles peatonales. En cambio, la inmensa cantidad de zonas verdes de Madrid, de estas calles, perdón, de calles verdes, calles que tienen muy poco tránsito, ¿no? Sí que se podrían, de tal manera que Barquillo tendría que tener transporte público, Hortaleza tendría que tener transporte público, pero todas las perpendiculares, quizás salvo Augusto Figueroa, todo el inmenso barrio, al final, podría perfectamente regularse. Ya ocurre así, es decir, que el mapa de las incidencias medias diarias de tráfico ya es así. O sea que no es un descubrimiento. Lo que sí se muestra en este dato es un dato que el concejal de urbanismo repite constantemente, y aquí es donde sale el origen, que el 61% del espacio público es asfalto. Cuando digo asfalto es no acera, asfalto. Por supuesto, ni plazas, ni parques, etcétera, ¿no? Con este modelo podría crecer un espacio ambiguo, que no va a ser jardín, ¿no? Pero puede ser de no dominancia del automóvil, pero seguramente tendrá que tener el aparcamiento de los residentes, por lo menos en un primer momento y en muchos barrios, ¿no? En tanto el automóvil como tal se vaya extinguiendo, ¿no? Esa idea que decimos del automóvil privado, ¿no? Del automóvil no compartido, ¿no? Esta sería la idea aplicada a esta calle, del barrio de Salamanca, y bueno, una imagen que planteamos de idílica total, pero que realmente no es necesaria para nada, porque lo más relevante de la idea no es, claro, que se conviertan. Estas calles serían las calles tranquilas del mapa ciclista, ¿no? Son las que ya tienen los ciclistas, es decir, que este plano es el reverso del plano. En cambio, se están haciendo las vías ciclistas justos en las calles, en las grandes avenidas, ¿no? Cuando realmente podrían ir en muchos casos perfectamente por circuitos paralelos. Le Corbusier, cuando hizo el plan de Bogotá, inventó la idea el plan de las 5 Vs. Y entonces Salmona y otros miembros del equipo le dijeron, pues no va a poder ser el plan de las 5 V, maestro, porque nos ha olvidado una modalidad, la ciclorruta, la calle ciclista. Por tanto, será el plan de las 6 Vs. Le Corbusier dijo, eso no puede ser, porque 5 es un número importante, 6 no.
Y entonces tuvieron que inventar una nueva calle, que es el sendero peatonal, como específico, y entonces ya surgió el plan de las 7 Vs, ¿no? La idea es que es muy compatible esta vía, esta ciclorruta, que era la que se les había olvidado en el plan de Bogotá, Le Corbusier, puede convertirse precisamente en el espacio natural que discurra en este tipo de calles. No necesariamente por Príncipe de Vergara, ¿por qué no ir por justamente las calles paralelas, ¿no? Esta es una de las ideas de este planteamiento. Luego, a partir de ahí, claro, las supermanzanas se pueden empezar a domesticar de otra manera, ¿no? Cambiando un poco su configuración, ¿no? Y acabo ya con el tema de naturalización, porque la idea es también muy simple. Si utilizamos esas calles que han perdido la dominancia del automóvil, las utilizamos para vincular los grandes parques con microactuaciones, al final tendríamos una red verde, ¿no? Y ese es un poco el planteamiento que se puede ver en varias de ellas, ¿no? La conexión entre la zona donde estamos, de Ciudad Universitaria, ¿no? Y la zona del Viso, ¿no? Y con la cornisa de Tetuán, ahora mismo espacios muy aislados, la zona de la Dehesa de la Villa, la cornisa de Tetuán, la Ciudad Universitaria y la zona de Rosales están ahora mismo, Ciudad Universitaria y Rosales sí muy unidos, ya menos con la cornisa de Tetuán, ¿no? Que podría y debería, ¿no? Y transversalmente, igual que el tráfico es difícil en Madrid, de este a oeste, a nivel del verde, pues aquí cuesta, ¿no? Otra de estas acciones, ahora veremos, es la de la unión este-oeste, en donde a partir de Casa de Campo, Campo del Moro, etcétera, se podrían utilizar las calles en el entorno de Gran Vía, ¿no? Para unir Parque del Oeste, con Retiro y finalmente con la zona de O'Donnell y el Parque de la Lipa, etcétera, el cementerio de la Lipa, Lo mismo por el sur, hay muchas posibilidades de ir uniendo con microactuaciones. Y lo que planteaba él es, bueno, aprovechar el hilo conductor del río Manzanares. Otro hilo conductor bien interesante, frustrado, sería el del proyecto de Siza, non concluso, del Prado. Bueno, este no se ha salido en desorden. Y partiendo de precisamente lo que planteaba el río, entonces todavía no conocíamos el proyecto, no estaba acabado, ¿no? Pero sí era claro en lo que estábamos planteando que arrancando de este punto de la Casa de Campo, que es el que estábamos viendo ahora en la imagen del río, se podría plantear unos ámbitos con pocas actuaciones de dominancia peatonal, ¿no? Bueno, esta es un poco la idea que se plantea. Algunos de esos ejes son fáciles de conseguir, ¿no? Como estos que vemos acá, ¿no? Que ya de hecho son ejes peatonales, ¿no? Bastaría darles un tratamiento en sentido más amable. Y en otros casos, pues significa que hay que hacer actuaciones puntuales en diversos sitios si se quiere unir, ¿no? La colina de los Chopos, por ejemplo, se convierte en un lugar muy estratégico, muy interesante, porque nos articula lo que sería la zona de baja densidad y la zona del Viso. Si se tratara distinto, esas calles ahora mismo desmesuradas, ¿no? Podrían ser en gran medida circuitos verdes, ¿no? Estoy pensando sobre todo en la zona del Viso más cercana a la iglesia de San Agustín, etcétera, ¿no? Pero vamos, no quería meterme en el micro. Lo mismo le pasa a la cornisa de Tetuán, ¿no? Pocas veces un espacio tan necesario está tan maltratado, ¿no? Y tan oculto, ¿no? Merecía sin ninguna duda el tener un tratamiento distinto y abrirse. Ya algo ha mejorado con el proyecto actual, pero no suficiente, ¿no? Y bueno, con esto yo voy a acabar, ¿no? Porque esta idea, además me he extendido más de la cuenta, ¿no? Y lo único, pues, si hay alguna pregunta inmediata, porque voy a tener que he pedido que me cedieran tengo que salir ahora, ¿no? Pero si no, casi cedo la palabra porque ya más que estoy. Entonces, Juan Azcárate va a contarnos un poco el punto de vista. Vale.
Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser más breve para coger tiempo porque estábamos ya muy mal. Muchas gracias, Margarita, y bueno, gracias a Carmen y a José María, que ha sido muy interesante, vamos, por lo menos para mí, de aprender de Madrid. La idea que quería transmitir aquí era un aspecto más concreto de lo que la visión que se está defendiendo un poco desde Madrid, desde el punto de vista de esa renaturalización como estrategia para el cambio climático. Ya se ha ido hablando de muchas cosas y, por tanto, voy a ser también más breve. El cambio climático parecía antes un tema absolutamente, digamos, fuera de la escala local. Ahora ya hemos visto que no solo por emisores, en cuanto vayamos ya a una urbanización del planeta, sino como principales expuestos a sus efectos, pues las ciudades tienen ahí un papel absolutamente relevante. Aún así, hay solamente compromisos desde el punto de vista de las ciudades, es decir, a veces no tenemos una capacidad de acción real ni sobre sistemas tan importantes como puede ser el de la energía. Entonces, bueno, lo que sí se trabaja es a través de compromisos, de pactos, pero es verdad que las ciudades lo que no tienen es esa capacidad luego ejecutiva de actuar, ¿no? Bueno, en el caso de Madrid, nuestro objetivo, nuestros compromisos, nuestra estrategia está en el Plan A, Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático. Unimos los dos principales retos ambientales que tenemos en este plan y, en concreto, pues bueno, vamos a concretar un poco más en la medida 29, que es de adaptación, pero bueno, este plan, digamos, refleja además pues muchos de los aspectos que se han tratado ya aquí, de movilidad como principal foco de emisiones y el gran debate que bueno, o no sé si es por esto ya mediatizado, pero al final todos acabamos hablando de espacio público, o sea, la batalla está en el espacio público. ¿Cómo dedicamos al espacio público? No es tanto el edificio de energía positiva, energía casi nula, yo creo que eso, bueno, está más o menos resuelto, faltará rehabilitación, faltará muchas cosas, pero es el tema del espacio público el que va a definir al final todo este tema. Bueno, el proceso desde el punto de vista del ayuntamiento para afrontar la adaptación, bueno, pues primero ver a qué riesgos nos enfrentamos. Hay una parte más de análisis previo, de vulnerabilidad, de conocimiento, como el proyecto modifica, desde luego, conocer algo más que es a lo que se enfrenta Madrid y luego plantear determinadas estrategias. Tampoco tiene mayor innovación lo que es el proceso. Lo que pasa es que es verdad que no había tanta información sobre el efecto local que puede tener en la ciudad o cómo afrontar los temas del impacto del cambio climático en la ciudad. Hicimos un análisis de vulnerabilidad, en ese sentido, bueno, pues vieron determinadas cadenas de impacto. Tampoco eran grandes sorpresas lo que se obtiene, pero de una manera metodológica más y técnicamente y científicamente más apoyada, pues vemos las olas de calor, ya se ha hablado, el incremento de temperatura, por tanto olas de calor y el impacto que tiene sobre la salud humana. En general, una reducción de precipitaciones, digamos que el cambio climático, por un lado, vamos a tener menos lluvia, vamos a tener menos recursos hídricos, pero encima va a llover peor, en el sentido de que los episodios climáticos extremos, en tanto lo que son tormentas, periodos, es decir, la forma en la que también recibimos esas precipitaciones es más compleja, y luego también hay una degradación pues, de espacios naturales afectada, por tanto, a pérdida de biodiversidad. Bueno, hicimos también pues, nuestros análisis de vulnerabilidad, como veis ahí un poco se parece en términos generales a los resultados del proyecto Modifica, en este caso en respecto a la primera impacto de las olas de calor, ¿no? Vemos que hay zonas que por sus características geográficas, por sus características socioeconómicas, pues estarán más expuestas, ¿no? A partir de ahí, bueno, estadios de detalle, el clima urbano, no voy a entrar, es porque lo ha explicado fenomenal Carmen, y lo único es incidir aquí que uno de los objetivos del Ayuntamiento de Madrid para este año es tener y lo comentaba, esa red climática, esos datos en continuo de temperaturas de Madrid y no solo basarnos en Barajas o en Retiro, que son quizás los puntos quizás menos afectados, sino tener una red distribuida homogéneamente y en los puntos más interesantes, de tener, pues igual que tenemos datos de las 24 estaciones de monitorización de calidad del aire, pues tener datos climáticos de temperatura y humedad en continuo, en datos abiertos, pues para toda la investigación que por ejemplo, desde esta escuela se puede hacer. Entrando ya un poco en el tema, ¿cómo afrontamos frente a estos riesgos? ¿Qué posibles estrategias? Bueno, pues una de ellas
no la única, habrá otras soluciones que algunas ya están en marcha, como el uso de agua regenerada, es decir, un uso más eficiente de los recursos y otros, pues, en un momento dado, unos estanques de tormentas o algunos temas de cómo minimizar o laminar en casos de episodios, pero sí nos parece una visión interesante acercarnos a la adaptación desde el punto de vista de las soluciones, lo que los anglosajones pues han llamado soluciones basadas en la naturaleza. En este caso, pues sería un poco renaturalizar Madrid, hacerla de esa forma más flexible, más preparada para estos cambios que vienen. Bueno, como este programa en su conjunto pues lo hemos denominado Madrid más natural y es esto, son una propuesta porque realmente no están de aplicación en continuo todavía, eso hay que decirlo, hay un poco todo lo que ha comentado también José María, de ir cambiando esa mentalidad, ese uso del espacio público, porque aquí tiene mucho que ver, de intervenciones urbanas que utilizan la naturaleza como vector de cambio, ¿no? Y para prepararnos en este caso para los efectos del cambio climático. Bueno, hay varias, están también en la web municipal si tenéis interés, es decir, se puede trabajar en cubiertas, se puede trabajar fundamentalmente en espacio público, se puede trabajar en grandes infraestructuras que ahora mismo pues, pueden ser un apoyo y se contempla, por tanto, 3 escalas. Hay una escala más edificio, que es interesante en cuanto pues a trabajar en cubiertas, a trabajar en laminación del agua de las pluviales o incluso reutilización del propio edificio, en una escala más de barrio y en una escala, digamos, más ciudad, más estructurante, ¿no? Como veíamos esos ejes que nos comentaban hoy, este-oeste o el propio río, ¿no? Escala ciudad, pues podría ser un tímido inicio, es la neutralización del río Manzanares, que bueno, también todo lo que se genera alrededor y que está poco medido, porque bueno, los ecologistas en acción están viendo pues cómo aumentando la biodiversidad y tal, pero hay otros efectos, yo lo digo como vecino de esta zona, que lo que ha dejado de ser el río Manzanares hasta ahora ha sido un río aburridísimo, o sea, era igual febrero que julio, la misma lámina de agua, vamos, tú cruzabas, jamás le echabas un vistazo, porque es que sabías lo que te ibas a encontrar. Ahora mismo, pues es mucho más divertido. Entonces, es decir, hay mucha gente mirando al río. Eso creo que es un indicador que no lo tenemos, pero que creo que sería interesante de ver. Es decir, la gente va al río y mira y va esto y ve otras especies, ve otras cosas que pasan, las plantas crecen, los otros tal. Entonces, bueno, estos temas también tienen ese aspecto de uso de espacio público más vivido y más interesante, ¿no? En algunas zonas es más difícil. A escala barrio, pues estamos trabajando con urbanismo para determinados itinerarios. Madre es una estrategia de regeneración urbana, en concreto estamos más trabajando en algunas zonas concretas, hay algunos proyectos muy característicos o que reciben, digamos, mucha atención mediática, como puede ser la remodelación de Plaza de España, en la que lo verde va a estar ahí, la renaturalización va a estar ahí, pero hay otros más modestos, pero entiendo que igual de interesante o más, sobre todo porque se están dirigiendo a unas zonas más vulnerables, pues por ejemplo el itinerario denominado del río a Pradolongo, que es, digamos, extender ese valor ambiental que tiene el río Manzanares y llevarlo por Usera hasta conectarlo con el parque de Pradolongo. Entonces, ahí es ir aplicando soluciones, digamos, basadas en la naturaleza, y cuando decimos basadas en la naturaleza no son necesariamente reverdecer la ciudad. Es verdad que en muchas de las fotos, o de las infografías, como lo hicimos también con una consultora inglesa, nos salió demasiado green todo. Nosotros cuando renaturalizamos no necesariamente estamos pensando en ese verde, porque tenemos que pensar desde el punto de vista de adaptación al cambio climático, también el tema de los recursos hídricos. No tiene sentido que nos cueste más la solución que el problema, ¿no? Entonces, para nosotros un tema de azoteas blancas o de azoteas frescas, las hemos llamado, pues puede tener un valor y es una solución basada en la naturaleza. El sombreamiento que hay en la calle Arenal, que es la que promueven los propios comerciantes, bueno, pues es muy interesante. Y si tú te pones en sol en julio, verás que nadie va por la calle Mayor, todo el mundo tira por Arenal. Vaya a comprar o no vaya a comprar, pero es que entre los árboles y el sombreamiento la decisión es clave. Es decir, esa acción muchas veces no es necesariamente revegetar, pero va por esa línea, ¿no? Bueno, pues esto, promover, nosotros desde Medio Ambiente no actuamos directamente en edificios, pero sí promovemos soluciones y lo que queremos es, sobre todo, es monitorizar las soluciones que se están haciendo en determinados edificios.
a veces la aplicación de las cubiertas en un concepto doble, ¿no? Desde el punto de vista de la producción energética o del autoconsumo y del aislamiento térmico y de la renaturalización de las terrazas, ¿no? O edificios, bueno, pues en este caso es un centro de mayores, Barrio La Estrella, que tiene, bueno, pues lo que queremos desde Medio Ambiente es esos trabajos de renaturalización, monitorizar e ir teniendo datos, qué soluciones se adaptan mejor. Y bueno, esto era un poco el concepto. Yo, estando ya aquí en la Escuela de Arquitectura, pues no podía más que también decir que el concepto de Madrid más natural no es solamente adaptación al cambio climático, es intentar que en todos los proyectos de arquitectura o de urbanización se vea un poco aspectos de ecología, que entendemos que pueden ser muy ricos cuando los aplicas a la arquitectura o al urbanismo, ¿no? Los aspectos de la temporalidad, de las sucesiones, pues me parece que es fundamental que los arquitectos y urbanistas pues vean qué ocurría ahí, qué había antes, qué va a haber después, porque también den identidad al territorio. Si no, estamos haciendo una ciudad que no tiene, pues eso, igual, aburrida, o que puedes encontrarla en cualquier lado. Pero muchas veces lo que encontramos fue casi la identidad lo dan los centros comerciales, que curiosamente nos llaman al territorio. O sea, la Gavia no se llama por casualidad la Gavia, o la Vaguada no se llama por casualidad la Vaguada, pero no puede ser eso la única identidad. Es decir, tiene que haber temas de que desde la arquitectura se vea que, no sé, intentar ver esa visión, digamos, nosotros o la vemos más natural. Desde luego ya se ha hablado muchísimo de las relaciones. El elemento, un edificio es un elemento más en un conjunto. ¿Cómo está afectando al espacio público? ¿Cómo se integra en ese espacio público? A lo mejor tenemos un edificio perfectamente aislado, con un consumo súper eficiente, pero que está generando calor o que está generando una incomodidad al espacio público, no está aportando nada en esa zona, ¿no? Entonces, esa visión un poco más ecosistémica, bueno, por supuesto, yo sé que la tienen las nuevas generaciones, pero a veces las hemos perdido en algunos de los procesos, ¿no? La movilidad, por tanto, todos los flujos, ¿cómo afecta? ¿Cómo vais a hacer el edificio? ¿Con parking o sin parking? Con zona de entrada de bicicletas, como hemos tenido nosotros en el área de medio ambiente, que no había nadie que podía venir en bici porque no había manera de dónde dejarlas. Dices, por Dios, algo habrá. Pues bueno, ha sido complejo. Pues si eso lo hubiera pensado el arquitecto o el urbanista, pues hubiera estado fenomenal, ¿no? Y en general, pues bueno, esos conceptos de adaptación, que no solo la climática, ese concepto que es todavía más amplio, que ahora se habla tanto de resiliencia, ¿no? de aguantar cualquier perturbación, y va ahí hasta los temas menores de cuando se esté planificando un pavimento, pensar que va a haber distribución urbana y que van a entrar ahí vehículos de 5 o de 8 toneladas. Y bueno, pues en este caso pues hay temas, pues por ejemplo el pavimento, yo es que también paso bastante por ahí, pero el pavimento de Calle Arenal está fenomenal arriba, o sea, está todo lo que digo bien de sombreamiento y tal, pero el pavimento es tan complejo, está siempre en obras, pero porque es que es inevitable, es que la calle es un espacio vivido, es un espacio de trabajo también. Entonces, bueno, todos esos conceptos de resiliencia en términos amplios me parece que están dentro de este concepto de visión más natural, más ecosistémica de la ciudad. Y bueno, así muy rápido, pero es lo que quería para no alargarme. Bueno, cualquier pregunta, por supuesto, ahora, gracias. ¿Alguien tiene preguntas? Yo quiero hacer. A mí me gustaría... A ver, hay un montón de cosas de las que estamos hablando y que han salido también como comentarios y tal, que de alguna manera la normativa existente lo imposibilita. Es decir, por ejemplo, en Villa de Vallecas se hacen edificios nuevos, esos edificios nuevos de repente se les pide que parezcan como un poco como anticuados. Y además hay una normativa respecto de la cubierta que te obliga a una cubierta, a 2 aguas, con teja, de no sé qué, todo falso, absolutamente falso en los edificios antiguos. Sin embargo, ahí tendríamos unas posibilidades de meter cubiertas verdes, de aprovechar las partes de arriba, de un montón de cuestiones de ese tipo. Entonces, o, por ejemplo, sabiendo que va a disminuir el número de coches,
¿se podría hacer una normativa más abierta para los garajes de tal manera que se pudieran reutilizar después, porque son unos espacios grandes, no sé cuántos y tal? El cambio en normativa que de alguna manera se prevé desde el ayuntamiento. Yo ahí como área de medio ambiente casi soy más sufridor de normativa que generador de la misma, pero lo vemos muy importante, es decir, ocurre en la normativa incluso en temas de urbanización estoy pensando ahora en los temas de drenaje urbano sostenible, evitar toda esa escorrentía que estamos viendo que hay muchísimas ordenanzas municipales en otras ciudades que si haces un aparcamiento o haces la pavimentación está como ese 60% de asfalto, la pavimentación está muy penada, entonces de alguna manera pues por todos los efectos que tiene también de concentración de escorrentía y de falta de laminación. Hemos tenido problemas incluso en temas de uso. Es verdad que tenemos una normativa que le cuesta adaptarse, nunca mejor dicho, a estos temas. No te sabría contestar. Yo sé que en urbanismo sí existe esa sensibilidad, pero también soy consciente de que las normativas en muchos casos no apoyan cuando no son una barrera, es decir, en los temas también de infraestructura eléctrica cuando entramos en movilidad, los temas de garaje, los temas de parking. Hay algunas normativas que sí están, yo creo que cambiando, en ese sentido, pues de la única que puedo un poco hablar, pero claro, no es tanto urbanística, es la nueva ordenanza de movilidad. La nueva ordenanza de movilidad pone que va a estar en breve en periodo de información pública y en la que pues esperamos que también desde la escuela se hagan comentarios, porque es muy importante, pone al peatón el primero, es un poco devolver al peatón, ya no es darle más espacio, pero por lo menos el que tiene que lo pueda utilizar de una manera más importante, pero claro, imaginar si se está hablando de que puedan aparcar motos o no en las aceras, eso puede ser una revolución, ¿no?, en muchos casos. Es decir, desde la parte que conozco yo de normativa sí está habiendo un cambio de mentalidad, pero la urbanística tengo que reconocer que estoy un poco más perdido, que a veces nos encontramos nosotros mismos con cosas que decir, pero esto es una propia norma nuestra la que no nos está dejando hacer esto, en temas de fotovoltaica en cubiertas y de este tipo. Perdona, sí. Sí, ahí. Vale. Perdona. Para Carmen. Sí, habéis estudiado el tema de la isla de calor con muchísimos datos y así con toda la ciudad, todo día y noche y estación por estación. Y luego también en paralelo un estudio de morfología de construcción, ¿no? Y tuve la sensación de que estás guardando el gran secreto de qué morfologías nos están perjudicando y cuáles no. Y no sé si es algo que el estudio no ha llegado tanto a buscar esta correlación o causación, si existe o no, y me gustaría que comentas algo al respecto. A ver, bueno, pues no nos estamos guardando el santo grial para nosotros. A ver, sí que a lo mejor era una de las preguntas que teníamos, qué morfología, qué tipología urbana penaliza más la isla de calor, pero bueno, hay más investigadores aquí del proyecto que a lo mejor quieren aportar algo. Margarita también ha participado. Yo creo que la isla de calor o la intensidad de la isla de calor se debe a una suma de factores y entonces no es fácil decir una morfología, porque no es lo mismo una morfología de bloque abierto donde el entorno urbano está muy maltratado y hay mucho asfalto, que una tipología de bloque abierto pero en una trama urbana con mucha vegetación y mucho parque. Es decir, yo me atrevería a decir que el factor fundamental o más decisorio en la intensidad de la isla de calor es la cantidad de vegetación. Y eso, en peso, puede suponer más que la propia tipología edificatoria.
Entonces, el problema es que, como son muchos valores a ponderar, realmente no podemos aislar uno exactamente. Sí que es verdad que una trama más compacta genera más sombra sobre la calle, impide que llegue la radiación, pero esa trama más compacta, si no tiene vegetación en su interior, a lo mejor se produce ahí una acumulación de calor que no se dispersa, no se reducen temperaturas, con lo cual te contesto un poco a la gallega, que es, pues depende, pero... Porque a mí me parece que está muy bien todo lo que se plantea. El plan A, yo creo que, o sea, está bien planteado, que es muy genérico, yo creo, pero no sé hasta qué punto existe un compromiso entre las distintas áreas del ayuntamiento para trabajar de forma conjunta y correlacionada, ¿no? y aplicar estos criterios en todos los ámbitos, ¿no? Porque las actuaciones que yo veo, lamentablemente, que no son todas, por supuesto, pero sí que hay mucho de parcheo, ¿no? De hacer cosas sin medir qué es lo que sucedía antes y cómo esas actuaciones mejoran, ¿no? Y desde luego que van fuera también de estos criterios. O sea, entonces yo creo que, no sé, me plantea la duda de si realmente esto es teoría o si realmente existe detrás un compromiso y una relación entre distintas áreas, ¿no? Para poder abordar de una forma general este tipo de actuaciones, porque muchas veces lleva implícita el trabajar conjunto a varias áreas que si no se ponen de acuerdo, pues está claro que no se puede hacer, ¿no? Sí, bueno, te contesto, mi percepción personal es que hay más coordinación de lo que ha habido nunca. Eso puede que no se traduzca en unos resultados espectaculares, eso es verdad, pero es decir, cuando hablamos del plan A lo presentaba Medio Ambiente, pero allí estaba economía, estaba urbanismo y estaba medio ambiente, porque por ejemplo todas las medidas de movilidad vienen del área, vienen combinadas entre medio ambiente y urbanismo. Cuando hablamos de las actuaciones de barrio, el plan de regeneración urbana fundamentalmente se ha generado en urbanismo. Es decir, es verdad que a lo mejor hay determinadas acciones o que lo que yo he percibido desde dentro de la casa es que ha habido tal explosión de acciones o de actividades, unas de arriba abajo, otras de abajo arriba, otras transversales podríamos llamar, que es muy difícil, o sea, mantener a lo mejor esa coherencia o llevar ese plan de una forma más, no es didáctica, pero bueno, de una forma más ordenada y más priorizada, pues es verdad que tengo que ver que quizás no le llega al ciudadano, pero en el concepto de modelo de ciudad yo creo que sí hay un consenso general, es decir, nosotros y nuestra principal acción como cambio climático es trabajar en transversal, entonces estamos hablando con los de aguas, con los de parque, pero no solo el área de medio ambiente, por supuesto, con urbanismo, con los distritos. Ahora, surgen con Madrid Salud, el tema de introducir también el tema social, el tema de Madrid Salud, pobreza energética, al final va. Lo que pasa es que hay veces que no te das cuenta, ¿no? de todas las acciones que se hacen y puede que haya algunas que por supuesto no están. Es verdad que o que otras se explican mal también, pero yo sinceramente, si no es por así dar una respuesta políticamente correcta, pero yo creo que hablando cada vez con más compañeros hay más consenso de hacia dónde se quiere llegar como modelo de ciudad y que la renaturalización puede ser un vector también, y el tema hay bastante consenso en cuanto a temas de movilidad, de qué promover, qué modos o qué restringir. Yo sí lo veo desde dentro, pero es verdad que quizás a lo mejor en acciones concretas pues no estén tan claras, pero no te sabría decir más allá de eso. Yo voy a prácticamente la misma pregunta, pero que quizá Carmen ha enseñado muy bien el diagnóstico de isla de calor con un incremento de 5 grados en el peor de los casos, y eso, claro, necesita una solución, ¿no? Porque tampoco lo podemos aceptar, pero es una solución. La solución
puede ser la renaturalización, ¿no? Que no sabemos cuánto ayudará, pero sabemos que algo ayudará, ¿no? Entonces, volviendo al tema de una cosa que me ha chocado que no hayamos hablado tanto, que no sé si mañana a lo mejor con Esther se hablará más, es de la necesidad de que la pavimentación se haga permeable al agua, ¿no? Volver a hacer todo permeable para que el agua no haya descorrentía y se quede en el substrato y sea parte de la solución. Que, por ejemplo, volviendo a lo que decía José María de micro soluciones, ¿no? En Nueva York, cuando hace años vivíamos allí, hubo una micro solución, un microprograma de microparques que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Green Streets, que era en cualquier triangulito que estaba vacío, se cerraba, intersección. Cualquier sitio, daba igual, venían con el mismo programa y en una noche tenías un microparque y 4 árboles, ¿no? Entonces, a mí me choca que algo tan fácil, por ejemplo, imagínate como donde están todos los coches aparcados, pues eso podía ser totalmente permeable, eso podía ser casi arena, ¿no? Y entre cada 2 coches podía haber un árbol, en muchísimas, que sería extensible a prácticamente toda la ciudad, ¿no? Que parece que es low cost relativamente hablando, porque no nos hace falta casi ni diseño, porque es como una estrategia que se puede llevar relativamente rápido. Entonces me choca que no tengamos, o sea, es verdad que se están haciendo cosas, pero me choca que no tengamos ya, dada la gravedad de la situación, más estrategias rápidas y fáciles, ¿no? Entonces, bueno, simplemente... Sí, no puedo estar más de acuerdo. Es verdad que casi lo que hemos visto más es en los proyectos casi más singulares. Por ejemplo, en el último es lo del Wanda. En el Wanda Metropolitano se ha aplicado mucho el tema se ha reducido, ahora mismo no sé los datos, pero el agua de escorrentía que genera, digamos, todo el entorno del Wanda, aplicando criterios de drenaje sostenible, eran espectaculares, no recuerdo, pero sí se han aplicado. Pero es verdad que echamos de falta la acción concreta, rápida, low cost, que en algunos casos puede estar, y sin que sea una excusa, pero muchas veces nos encontramos con problemas que pueden parecer menores desde fuera, pero que luego dices, bueno, vale, eso está muy bien, pero ¿quién mantiene ese árbol? Tenemos unas rigideces dentro de yo diría, la administración en general. Si esto no estaba en el contrato de mantenimiento de no sé dónde, que hasta dentro de 6 años no se va a acabar, no hay manera de que ese árbol lo plante nadie, lo mantenga nadie y nadie se haga responsable del mismo. Entonces, esa acción que hemos visto ahí en el Highline de una acción más participada, incluso en la... sí, pero que todo eso genera... que incluso el tema, por ejemplo, de huertos urbanos, que es un proyecto pues bastante exitoso, ha tenido que pasar enormes barreras de cesión de suelo, de estructura. Es decir, que también la administración, y lo vivimos los que desde dentro queremos a veces cambiar alguna cosa, que nos encontramos con unas rigideces de tipo, pero si sería muy fácil en esas esquinas que no van a ningún lado, pues hacerlo de otra forma. No es excusa, pero que tenemos que cambiar también determinadas reglas que muchas veces no se te haya ocurrido, pero que tenemos que hacer ahí un esfuerzo de hacer la administración un poco más flexible y generar también una colaboración o con la ciudad, con los ciudadanos, pero también a lo mejor con el sector privado de otras formas de gestión. Estamos siempre intentando aplicar la herramienta antigua para todo y no nos sale. Pero sí, totalmente de acuerdo que hay muchas cosas que con poco se podrían cambiar bastante, ¿no? A veces en señalización, algunas cosas menores, digamos. Bueno, acabamos porque ya es la hora, pero yo quería hacer una última, como un último pensamiento, ¿no? En el nuevo presupuesto presentado por el Gobierno, para ser aprobado o no ahora, hay una reducción del 20% para los temas de cambio climático. Solo eso. O sea que va a haber que echarle mucha imaginación para poder dar la vuelta a esa situación, ¿no? Pues nada.
Sí. Bueno, y luego invitaros a todos a continuar mañana, que tenemos la segunda sesión de renaturalización a las 10:30, y a las demás ponencias del ciclo que yo creo que está fuera. Sí, que está fuera anunciado, que sería el próximo día 11, el 18 y el 25. Muchas gracias.